¿Cómo sostiene Nicolás Maduro su régimen dictatorial? Aparte de las descomunales cantidades de dinero que necesita, la estrategia para sostener la dictadura en Venezuela es falsificar los hechos y manipular la información. El fraude cometido por Maduro y su grupo criminal no es más que una repetición de los hechos cometidos en Bolivia en 2019 y en 2020, en Venezuela en el 2018, en Nicaragua en el 2021, etc. Y este es un enfoque comúnmente utilizado por las dictaduras para imponer resultados por la fuerza. Falsificar hechos y manipular información es la estrategia para sostener la dictadura venezolana. 7 semanas después de las elecciones del pasado julio, de las que el pueblo de Venezuela venció a la dictadura, la falsificación del resultado electoral, el delito que perpetró Nicolás Maduro y su grupo criminal, ha fracasado. El apoyo internacional y el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones y presidente electo aumenta. La resistencia civil pacífica liderada por María Corina Machado está venciendo al terrorismo de Estado, y la intervención transnacional liderada por Rusia y China y por las dictaduras latinoamericanas están también siendo bloqueadas. Ante lo inevitable y con el tiempo en contra, el socialismo del siglo XXI está aplicando su estrategia, es decir, la que sabe usar: falsificar los hechos, manipular la información, adulterar los hechos para presentar el crimen como legítimo, el crimen organizado como algo natural, diciéndole o haciéndole creer al mundo que el pueblo que vive en la miseria está feliz con la dictadura. Presentar el fraude como un triunfo, los verdugos como jueces y las víctimas como culpables son solo una parte del amplio abanico de mistificaciones institucionalizadas por el socialismo del siglo XXI y que ha aplicado durante décadas bajo la simulación y la suplantación intencionales para sustituir la realidad, sustituir los hechos, los documentos y los verdaderos resultados por hechos falsos e infames, con el propósito de presentarlos y hacerlos pasar por verdaderos. Este es el método con el que las dictaduras han trabajado para destruir repúblicas, economías, sociedades y la vida de los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Estas son las acciones criminales planificadas e institucionalizadas para que un grupo del crimen organizado tome el poder de manera indefinida e impune, creando narcoestados con poder económico y con todo tipo de beneficios, no para el pueblo, sino para un puñado de delincuentes que se disfrazan de legalidad para seguir llenando sus bolsillos de dinero. El proceso electoral en una dictadura como la de Venezuela es la prueba más reciente de cómo el socialismo del siglo XXI o castrochavismo falsifica hechos e informaciones y los manipula para presentar como legalizadas sus acciones criminales. Es el método de imponer resultados por la fuerza y la violencia contra las víctimas indefensas que son silenciadas. Lo que ha cambiado en Venezuela en estas elecciones del 28 de julio de este 2024 es que después de casi 25 años se ha formado una oposición real con el liderazgo de María Corina Machado, cuya estrategia de seguirle el juego a la dictadura y derrotarla en su propio laberinto, desenmascarando sus crímenes y movilizando al pueblo, sí funcionó. El mundo globalizado y la revolución tecnológica de las comunicaciones nos permiten comprobar los crímenes flagrantes del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Esta es la muestra de terrorismo de Estado, de persecución, de represión, falsificaciones, detenciones, en la que una organización criminal financiada con dinero del narcotráfico hace lo que se le antoja. La intervención de Cuba, que dirige su satélite en América Latina, es decir, a Venezuela, la vergüenza de los paradictadores Lula de Brasil, Petro de Colombia y López Obrador de México, las conspiraciones de Zapatero y sus clientes del Foro de Sao Paulo y los negocios y maniobras de los grandes lobistas, además de los intereses económicos perversos
a costa de la vida de los pueblos y crímenes contra la humanidad, es el común denominador en estos gobiernos de izquierda. La lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, la de los pueblos de América Latina, es la que se librará en Venezuela durante los próximos 25 años. Y se librará en el interior de Venezuela y también en el frente internacional. En el exterior, el socialismo del siglo XXI solo puede blandir el terrorismo de Estado contra la resistencia civil pacífica de un pueblo que sabe que es ahora o nunca, que no se va a rendir y cuyos hechos ya están siendo manipulados con falsa información. En el frente internacional, la Liga de Dictaduras del Crimen Organizado, que incluye a Rusia, China, Irán, Corea del Norte, y en las Américas, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, junto a algunos satélites africanos, no deja dudas de que un gobierno democrático no tiene otra opción que tomarse en serio todas estas amenazas. Y todos estos estados dictatoriales son los que impulsan el mal llamado Nuevo Orden Mundial, que en realidad debería llamarse Nuevo Desastre Mundial. La clave para mantener el régimen de Venezuela con Maduro a la cabeza es destruir la resistencia civil interna mediante la desmoralización y, por lo tanto, socavar el creciente apoyo internacional. Para ello, crean y difunden todo tipo de fakes, noticias, hechos, como supuestas conspiraciones o atentados contra la dictadura, y noticias falsas, incluyendo detenciones de turistas, a los que etiquetan de terroristas, con el foco puesto recientemente en ciudadanos estadounidenses y españoles, entre otros, con las típicas señales adicionales del crimen organizado: tú me atacas y yo te secuestro, que buscan desviar la atención de los propios crímenes de la dictadura hacia una posición fabricada de ser una víctima. Se hacen pasar como víctimas. Después de no haber logrado secuestrar al presidente Edmundo González Urrutia para pedir un rescate negociado por su salida de Venezuela, ahora detienen y secuestran a ciudadanos de países democráticos que denuncian los crímenes para negociar con ellos. Estos son actos criminales en plena acción. Manipulan la información y difunden noticias falsas con cientos de fuentes falsas, análisis de escépticos, reaparición de oponentes funcionales, defensores de la revolución, consultores y asesores con contratos indirectos y una larga cadena de individuos y organizaciones pagadas por las propias dictaduras. Por eso una dictadura como la de Maduro cuesta muchísimo dinero, el cual sale una parte de los negocios del narcotráfico y la otra de las arcas del pueblo venezolano, del petróleo. Sí, el mismo petróleo al que Joe Biden le quitó las sanciones con el pretexto de una transición pacífica hacia la democracia, cosa que no se cumplió. El propósito es sembrar dudas y debilitar la resistencia civil, además de desprestigiar a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Sin embargo, ellos mismos saben que el viento sopla en su contra y por eso tienen miedo, sí, tienen terror de lo que les pueda ocurrir. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.